Muy buenos días. Mi equipo y yo les hablaremos sobre el sistema respiratorio de la materia de anatomía impartida por la docente Paula Macías Hernández. Mi equipo está conformado por Aida Montoya, Devani Muñoz, Daniel Hernández y su servidora Marlene Gómez. Primero que nada, ¿qué es el sistema respiratorio? Bueno, pues el sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen todos los seres vivos con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. Las funciones del sistema respiratorio son tres: intercambio gaseoso, equilibrio ácido-base y metabolismo. En el intercambio gaseoso, la principal función del sistema respiratorio es obtener oxígeno desde el ambiente y entregarlo a los diversos tejidos para la producción de energía. En el equilibrio ácido-base participa removiendo el CO2. Y en el metabolismo se ha descubierto que las células del epitelio respiratorio son capaces de metabolizar distintos sustratos y aportar energía y nutrientes para sí mismo. El seno esfenoidal está situado en el cuerpo del esfenoides, por lo que su tamaño y forma son variables. Cada seno esfenoidal se comunica con el meato nasal superior a través de unas pequeñas aberturas que drenan el receso esfenoidal. El seno maxilar es el más grande de los senos paranasales. Su capacidad es de 15 mililitros. La pared interna o base del antro está formada por la lámina vertical del hueso platino y su pared superior la separa del piso de la órbita. Al nacer, el seno maxilar ocupa un pequeño espacio sobre la porción interna de la órbita. Al principio, su parte inferior se encuentra arriba del piso nasal, para ir descendiendo en forma gradual y alcanzar el nivel del mismo hacia los 8 años. Bueno, ahora aquí aparecen todos los tipos de seno paranasales y en dónde se ubica cada uno. Bueno, ahora sigue lo que es el anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer es una estructura linfática localizada en la faringe. Su importancia radica en la inmunidad local, principalmente a través de la secreción de inmunoglobinas secretoras, y en la sistémica a través de linfocitos B, memoria y la secreción de inmunoglobinas al torrente sanguíneo. Está presente en forma difusa en toda la pared faríngea. Bueno, los cúmulos son las amígdalas, que les voy a describir cada una. La amígdala platina se ubica en una cavidad o celda amigdalina conformada por músculos palatoglosos hacia anterior, palatofaringio hacia posterior y constrictor faríngeo superior hacia lateral, estando abierta hacia medial. Poseen una forma irregular con múltiples indagaciones denominadas criptas, dentro de las cuales ocurren la mayoría de las reacciones inmunológicas locales. Las amígdalas faríngeas o adenoides se encuentran ubicadas en el techo de la nasofaringe y cabum y no poseen cápsula definida, siendo más bien un tejido difuso. Las amígdalas linguales se encuentran ocupando las valículas a nivel de la base de la lengua y su tamaño puede ser variable. Las amígdalas tubáricas son de menor tamaño y se encuentran rodeando el orificio de la trompa de Eustaquio en forma de rodete, conocidas como rodetes de Gerlach. Bueno, vamos a pasar a la faringe. Bueno, aquí la laringe es un órgano fundador, uno de los órganos que nos permitan hablar, ya que vienen conteniendo todas las cuerdas vocales que se encuentran debajo de la glotis. Además de que la laringe está localizada en el área del cuello, sobre la apertura de la tráquea. Aquí nos ayuda a evitar que los alimentos y los líquidos entren en la tráquea, el cual se encuentra en esta área. Y bueno, la laringe se divide en tres partes, lo que vendrían siendo la superglotis, que esta está pues justo sobre las cuerdas vocales, que como lo mencioné están aquí debajo de la glotis, y contiene la epiglotis, que se encuentra en esta área, es decir, debajo del bolo, un colgajo de tejido que cierra la laringe al tragar, y su función pues consiste en enviar todos los alimentos hacia abajo del esófago, que se encuentra en esta área.
Y bueno, este exófago es el conducto que conecta con el estómago y evita que los alimentos y los líquidos pasen pues a los pulmones. Después pasaríamos con la glotis. Bueno, esta contiene pues todas las cuerdas vocales, es decir, se encuentran debajo de ellas. Y después vamos a pasar con la subglotis. Bueno, aquí está localizada en lo que vendrían siendo debajo de las cuerdas. Aquí se puede observar. Después pasaríamos con la nasofaringe, que esta vendría siendo, o más bien es la porción nasal de la faringe y yace por detrás de la nariz y por encima del paladar blando. Además de que es la única de las tres cavidades que permanecen permeables, es decir, abiertas al aire, y además de que esta pues se encarga de la fonación, de la respiración y también de la ventilación del oído medio. Además de que esta tiene límites, los cuales vendrían siendo superior, es decir, viene dado por lo que vendría siendo la base del cráneo, conformado por el cuerpo del hueso esfenoides, el peñasco y el hueso temporal, y continúa por la apófisis. Y el anterior, este se confunde con los orificios posteriores de las cavidades nasales. Y después pasaríamos al inferior, que este se compone solo por el tercio posterior e inferior del hueso palatino. Después pasaríamos con el siguiente, que vendrían siendo los laterales, es decir, son orificios faringes de la tropa del estaquío y las amígdalas tubéricas. Después el otro venía siendo el posterior, que venía siendo la amígdala faringea. Después pasaríamos con las adenoides y las amígdalas, que estas son masas de tejido linfoide que está cerca del orificio interno de las fosas nasales en el techo de la nasofaringe, que se encuentra aquí. Las amígdalas son tejidos linfoides situados en la faringe y que constituye el anillo de Waldecker, protegiendo la entrada de las vías digestivas y respiratorias en la invasión bacteriana. Según su localización es que llevan su nombre. Las amígdalas, estas se podría decir que se dividen en faringea o amígdala de Luschka, situadas en el techo de la bóveda de la faringe. En los niños suele estar en el hipertrofiado o hipertrofiadas, y en la parte posterior están las amígdalas. Después tenemos las tubéricas, que están en esta área. Hay rodeados, o más bien rodean al extremo faríngeo de la trompa del estaquio. Después pasamos con la palatina, que esta está situada en ambos lados del istmo de las fauces en la entrada de la orofaringe, entre la entrada del velo del paladar. Son las típicas anginas que cuando nosotros nos enfermamos se nos inflaman y se les llama amigdalitis. Después pasamos con las linguae. Esta es el conjunto de tejido linfoide más voluminoso de la faringe y está situada en la base de la lengua. Después vamos a pasar con la orofaringe, que entra en esta área. Sus límites vendrían siendo superior, el velo del paladar, el anterior comunicado con la boca a través del istmo de las fauces, también el posterior, que vendría siendo el arco anterior del atlas y el cuerpo del axis, y la tercera vértebra cervical. Después vamos a pasar con la laringofaringe. Bueno, esto se relaciona con anterioridad a la laringe, pues aquí se puede observar. Su estructura vendrían siendo por capas, es decir, mucosa, rinofaringe de tipo respiratorio, cilíndrico, ciliado, la orofaringe y laringofaringe de tipo pavimentoso, esterificado, y las capas fibrosas, apófisis faringea, las extremidades superiores, que vendrán siendo apófisis basilar del occipital y a los lados del peñasco. Después pasaremos con los músculos constructores superiores, que es el más superior y profundo y tiene una forma cuadrilátera. Las inserciones inferiores se extienden adelante hacia atrás, ascendiendo hacia la línea media, además de que se reúne con su homólogo a través del rafre faringeo. Las inserciones superiores son arriba, en parte media del tubérculo faringeo. Las porciones pterofaringeas vendrían siendo adelante del borde posterior de la lámina medial de la apófisis. Las porciones milofaringeas, parte posterior de la línea milioides de la mandíbula, y las porciones glosofaringeas, musculaturas intersecas de la lengua.
Después el medio vendría siendo centrado en el hueso hioides y las inserciones superiores son porciones condofaringeas, se insertan en el asta menor del hueso hioides y el ligamento estiloioides. Las porciones ceratofaringeas se insertan en el asta menor y después las inserciones superiores pueden descender hasta el ligamento tiroideo lateral y hasta el asta superior del cartílago tiroides. Las fibras son superiores oblicuas, medias casi horizontales e inferiores son oblicuas hacia atrás. Después pasamos a las inferiores. Tienen forma trapezoidal, ocupan la parte inferior, inserciones tricoquideas y las inserciones inferiores entran en la porción tirofaringea e irocofaringea. Hay un arco fibroso circuitoideo que da inserción a las fibras del músculo constrictor inferior. Las inserciones superiores vendrían siendo porciones tirofaringeas que tienen cara lateral del cartílago tiroides, borde superior e inferior de la lámina cuadrilátera, bordes inferior del cartílago cricoides y las porciones cricofaringeas tienen o están ubicadas entre el músculo de la laringe, los cricotiroideos por delante y cricoaritenoideos pues posterior, es decir por detrás. La epiglotis marca el límite entre la orofaringe y la laringofaringe. La epiglotis está en esta ubicación. Vamos a pasar a la apeneurosis faringea, es decir, fascia faringobacilar. Es una especie de formación tubular fibrosa a la que le falta pared anterior y se le puede considerar como el esqueleto de la faringe. Superiormente se inserta en la base del cráneo, tubérculo faringeo de la apófisis basilar del occipital. Los bordes anteriores de esta aponeurosis se insertan arriba hacia abajo en el pterygoideoide y el ligamento peritojomandibular y el borde posterior del cartílago tiroides y cricoides de la laringe. La musculatura faringea se trata de una serie de músculos estirados de contracción automática pero voluntaria que rodean incompletamente a la apeneurosis faringea, por lo cual se denominan músculos constrictores superior, medio e inferior. Existen además tres tipos de músculos dominados: el elevador, que son el palatofaringeo, que ya se le conoce como paladar, estilofaringeo y salofaringeo. Como paladar, estilofaringeo y salofaringeo. El constructor superior de la faringe. Los músculos constructores se soplan a modo de tejas, es decir, de arriba hacia abajo y de lo profundo a lo superficial. Por lo tanto, el constructor superior es el más profundo de todos. Se inserta en el ala interna de la pterygoideos, ligamento peritomandibular y la parte posterior de la línea miloidea. El constructor medio de la faringe. Este músculo cubre parcialmente al constructor superior y se inserta en el hueso hioides. Sus fibras se dirigen hacia atrás y un poco hacia arriba también hasta alcanzar el rafe de la línea media. Después vamos a pasar con el constructor inferior de la faringe, que cubre parcialmente al constructor medio. Se inserta en el cartílago tiroides y cricoides. Sus fibras se abren en forma de abanico para unirse en el rafe posterior con el músculo contralateral. Las fibras más inferiores se condensan y se denominan músculo cricofaringeo, asociados a la acción esfincteriana de la unión esofagogástrica. Después pasamos con el músculo palatofaringeo. Es un músculo esquelético que va desde el borde posterior del paladar duro y aponeurosis palatina hasta la cara lateral de la faringe. Forma parte de los músculos del paladar y forma el arco faringeo. Después el músculo estilofaringeo se origina en la apófisis estiloide y se dirige hacia abajo y hacia adelante, pegado a la pared lateral del constructor superior. Se mete entre este y el constructor medio, se abre en forma de abanico y termina en la aponeurosis faringea. Su construcción eleva la faringe durante la deglución. Después sus irrigaciones. Principales arterias que irrigan a la faringe son las arterias faringeas ascendentes, ramas de la carótida externa, las arterias palatinas ascendentes y las descendentes. Después el drenaje venoso vendría siendo, o más bien está constituido, por los plexos que desembocan en las venas yugulares internas, y el drenaje linfático se produce hacia los ganglios de la cadena yugular interna y retrofaringeos. Las inervaciones son sensitivas, es decir, ramos del nervio glosofaringeo, que vendrían siendo el 9, y el vago, que es el 10, y el simpático
y su función motora sería nervio vago y plexo faríngeo. La laringe es una estructura cartilaginosa que va desde la mandíbula hasta la sexta vértebra cervical y es un conducto no uniforme. Las rotaciones anatómicas vendrían siendo ventral, como piel, musculatura infrayoide, las laterales plexo vasculonerviosos del cuello, las posteriores esófago y faringe, espacio retrofaríngeo y la columna vertebral. Los principales componentes de estas vendrían siendo el aditus, es decir, apertura inicial entre el aditus y las cuerdas vocales superiores, las cavidades laríngeas medias entre las cuerdas vocales que contienen los ventrículos laterales de Morjajandi. Las cavidades laríngeas inferiores vendrían siendo o están posadas las cuerdas vocales inferiores o verdaderas. Los cartílagos de la laringe vendrían siendo los tiroides, cartílago impar, es decir, tiene un istmo y una escotadura superior. Y los cricoides tienen forma de anillo, la epiglotis tiene una forma de raqueta, la aritenoides tiene un cartílago par que tiene forma de piramidal, los corniculados o de Sarnonini, cartílago par cónico que se halla en la vértice del aritenoides. Después pasamos con las cuerdas vocales. Las inferiores vibran durante el paso del aire y producen una ampolla de gama de sonido dependiendo del grado de tensión y de intensidad. La intensidad depende de la presión del aire. Delimitan un espacio de forma triangular. Las superiores, estas solo son repliegues de la mucosa que la reviste y no interviene en la fonación. Con ayuda del músculo de la boca y la lengua, los sonidos pasan hacia las palabras. Después pasamos con las articulaciones de la laringe. La tiroides yoides vendrían siendo membrana tiroidea y la tiroides epiglotis, ligamento tiroepiglótico. Cricoides aritenoides, rotar, abre o cierra la glotis. La cricoides tiroides tensa o relaja cuerdas vocales y los músculos de la laringe son cricotiroides superior, músculo corto, inervado por el nervio laríngico superior, tensa también las cuerdas vocales. El interoaritenoides entre los dos aritenoides cierra la glotis y los cricoaritenoides posteriores del arco del cricoides hacia la apófisis muscular de la aritenoides y abre la glotis. El cricoatineo lateral cierra la glotis, los tiroatineos porciones mediales cierran la glotis y los laterales tensan lo que venían siendo las cuerdas vocales.